true. Comienza otro capítulo de la historia futbolística del Oriente Fútbol Club, entidad que está por cumplir 90 años de vida. Y por ello vamos a seguir desandando su historia, que tuvo grandes equipos y jugadores destacados que vamos a seguir conociendo, como también vamos a compartir ricas anécdotas de personas de nuestro pueblo que se codearon con estos grandes jugadores. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego informa que mediante la ordenanza número 3847/18 se autoriza transferir a Industrias Grindoil Sociedad Anónima un lote en el sector industrial para su radicación a fin de concretar la instalación de una planta industrial de procesamiento de soja y girasol. En el capítulo de la semana pasada habíamos hablado de las grandes estrellas que tuvo el Oriente Fútbol Club. Especialmente nos habíamos detenido en Félix Giangaterino y en Aurelio Gonar. Hoy, en este primer bloque, nos vamos a centrar en quien para muchos fue el mejor jugador que tuvo la historia de Oriente. Un jugador que podría haber sido tenido en cuenta seguramente en un equipo de primera de Buenos Aires. Pero bueno, por diversos motivos, fue un jugador que pudimos disfrutar mucho en Oriente y en la zona, un jugador identificado con el Oriente Fútbol Club, que fue el único jugador de Oriente titular indiscutido en la época del fútbol grande. Se trata del reconocido Rulo Grande. ¿Y cómo jugaba Rulo? No, era un jugador extraordinario, de estos volantes que corría toda la cancha. Era equipista, pasaba bien la pelota, ¿no? Jugaba muy bien. ¿Y le pegaba bien? Sí, hacía goles y todo. Pasaba muy bien la pelota, habilitaba. Era completo eso. ¿Qué jugadores fueron los que más le gustó que ve usted de Oriente en el Oriente? Bueno, Rulo de verdad que lo mejor. ¿De qué jugaba Rulo? De 8. Era de esos 8 habilidosos, digamos. Sí. De 8. ¿Le pegaba bien a la pelota? Bien. Yo cuando jugaba, muchas veces jugué con él, y yo cuando agarraba la pelota se la trataba de ponérsela a él porque sabía que La bajaba él. bajaba él. Y cabeceaba bien. Sí. Y era aguerrido como. Rulo siempre fue el titular en su puesto, sí. Claro. Sí. Uno que era velocísimo. Mucha agilidad, muy veloz, donde hacía una gambeta no lo paraba más. Claro. Y tenía calidad, sí, de todo, para pasear, para pasar la pelota, para tocarla, para ubicarse. Era un señor jugador. Después cuando vino Jorge Iglesias también hacían buena pareja, porque se juntaban los dos, eran peligrosos. Iglesias era un goleador, porque metía la zurda, Sí. difícil que se le escapara el gol. ¿De qué jugaba? ¿Delantero? Sí, Iglesias era 10 me parece, y Rulo siempre fue 8. A veces le pasaba la zurda, pero siempre fue el volante número 8. Claro. El volante por la derecha ofensivo. Claro. Sí. Ya siempre estaba dentro. Iba a buscar pelota, pero iba para área, sí. Claro. Corría toda la cancha. Sí. He visto partidos por toda mi vida. Ah, sí. Y conocí jugadores de todos lados. ¿Y de Oriente qué jugadores destaca? Jugadores nacidos en Oriente. Nacido en Oriente. Y bueno, estaba Rulo. Rulo en un juego distinto. Rulo Grande, sí. Te corría todo el partido, transpiraba la camiseta, ese puede saber. Transpiraba la camiseta, mirá que llegaba al vestuario, le hacía así, salía agua. Muy trajinador era del partido. Era inteligente, le pegaba bien. Sí. Sí. Se los rebuscaba muy bien. Corría toda la cancha. Rulo era... Y yo, bueno, hasta la época que dejó de jugar, yo jugué con él. En Oriente. Y le daba la pelota y te daba tranquilo. Sí. Y después en la delantera jugaba Iacuzzi, jugaba Rulo Grande, Rulo fue el único jugador de Oriente que jugó A ese nivel, digamos. a ese nivel y jugó siempre.
siempre, de que empezó en la Liga de Desarrollo y hasta que terminado todo, salió campeón y jugó como hasta el 63, por ahí jugó. Pequeño pero merecido recordatorio para Rulo Grande, un crack local que tenía un nivel de primera en época del llamado fútbol grande y que, según dijeran los mismos refuerzos del Oriente en su época, jugadores que en algunos casos habían jugado para la selección nacional, aseguraban que tenía condiciones para jugar en la Primera de Buenos Aires. Luego del corte, vamos a recordar al equipo del Oriente del 60. En el campeonato más reconocido por los hinchas del Oriente, tanto por el nivel que tenía la liga en que jugó, como por los jugadores que integraban ese equipo. Ya hablamos en otros programas del llamado fútbol grande de la zona, de la Colombia chica, como se la llamó a la Liga de Tres Arroyos desde mediados de los 50 hasta comienzos de los 60, llamada así por la calidad de los jugadores que llegaron a la zona, muchos de ellos jugadores de primera que por la crisis de la AFA decidían emigrar a Colombia o a ligas más chicas que pagaban muy bien. Ya hablamos de la hazaña del Quequén, bicampeón en 1958 y 1959 en Tres Arroyos, campeón provincial a fines del 59 y subcampeón nacional el 30 de enero de 1960. Justamente en 1960 el Oriente le pudo arrebatar el tricampeonato al Quequén con un inolvidable equipo, dejándolo en el segundo puesto. Sabemos que el Quequén contaba prácticamente con la selección de Bahía Blanca, mientras que el Oriente, con jugadores llegados principalmente de Buenos Aires y de La Plata, con un solo jugador local, como fue Rulo Grande, conformó un equipazo. Entre las figuras que se destacaron, los más renombrados fueron Julio Cosi, quien fuera arquero de la selección argentina, y según dicen los historiadores, junto a Amadeo Carrizo, uno de los mejores arqueros de la historia del fútbol argentino. Otro de los nombres fuertes que tenía el equipo era Cacho Jiménez, quien había salido campeón en Racing y quien, solo 3 años antes, en 1957, había salido campeón sudamericano con la selección nacional. Además, llegaron jugadores de Boca, de Estudiantes de La Plata y de otros clubes del ámbito metropolitano. Pero bueno, qué mejor que nos cuenten cómo jugaba ese equipo, quiénes lo integraban y el contexto en que se dio el campeonato del 60 a través de la voz de exfutbolistas del club que eran de primera, pero que por la calidad y por la cantidad de refuerzos peleaban un puesto en tercera. Bueno, en el 58 salió campeón Quequén. En el 59 volvió a salir campeón Quequén. Y en el 60 salió campeón del Oriente. Ya después, al poquito andar, creo que fue no sé si fue en el 62, ya acá la Liga de
de Tres Arroyos, para más decir, fue creo que fue el doctor Fernández, que era el que manejaba los hilos de la liga. Mira, de acá. Sí. Como en Tres Arroyos no ganaba ningún campeonato, ganó que 2 campeonatos, ganó el Oriente 2 campeonatos. Dijeron que los equipos que no pertenecían al partido de Tres Arroyos no podían integrar la liga de Tres Arroyos. Entonces se fue Independiente, Ferroviario, Independencia, el Quequén y el Oriente. Y el fútbol de Tres Arroyos murió. Después se dieron cuenta, cuando ya estaba el doctor Fossati, integraba el consejo directivo, o la tribunal de disciplina, no sé cómo era, revieron la medida y dieron marcha atrás. Pero el único que volvió fue Independencia de González Chávez. Además no volvió ninguno. Aclaro que si no nos hubieran echado de la liga, nos hubiéramos ido a lo mismo. Pues ya no había un mango partido por la mitad en Oriente. En Oriente ni ningún lado, porque se pagaba. En Oriente tenía tus jugadores de Buenos Aires. Y Quequén tenía el seleccionado de Bahía Blanca. Después ese mismo equipo de Quequén salió campeón argentino. Quequén perdió acá la final con Atlético Tucumán, que volvieron todos a Bahía Blanca. Bahía Blanca salió campeón. Prácticamente con ese mismo equipo, prácticamente. ¿Recuerda más o menos cómo jugaba? Y los jugadores de primera, sí, jugaba Cosi, Carriqueri y Espejo. Jiménez, el Cacho Jiménez, Ramajo y D'Angelo. Ese me gustaba cómo jugaba. ¿De qué jugaba? D'Angelo, de 6 jugaba. Era una pinturita. Y adelante jugaba Rulo, el paraguayo Fernández, otro de Bahía, que tampoco me acuerdo cómo era, y el izquierdo era Sayago, que jugó en Platense. Así que teníamos todos jugadores de afuera, Bahía Blanca, Buenos Aires, sí. Y Rulo el único titular. El único de acá, sí. Y después suplente estaba usted y alguno más de Oriente. Sí, había otros que jugaban en la tercera. Claro, que jugaban en la tercera. Sí, como sea el gallego en ese tiempo, poner el gallego Peña, el grande. Fútbol como esa época no se vio más, ¿no? No, acá no se vio más, ni se va a ver tampoco. Y la cancha del Oriente, cuando jugaba Oriente, lleno, me imagino, ¿no? Se ponía de palo a pique, llena. Lleno. Y lo mismo la de Quequén. Eran unos lindos momentos. Claro, sí, porque tenían calculado, todos tenían equipos buenos. Claro. Copetona tenía una punta, lo había traído hasta un arquero que fue de San Lorenzo, Blasina. Ah. No sé si vos lo sentiste nombrar. Bueno, Blasina jugaba en Copetona. Y muchos de afuera, Copetona. Y el Oriente en el 60, tenía Cosi, que había sido jugador de la selección argentina, jugó en Platense y en Colombia. Sí. ¿Y que los demás jugadores habían jugado también, logrado llegar a primera? Y sí, como Carriqueri estaba en Estudiantes de La Plata. Pero, viste, no jugaban, no sé por qué motivo. Tenía otro, los Estudiantes de La Plata tenían otro pulgar que era más vamos a ponerle, tal vez sería más inferior, pero, viste, le gustaba pegar más. Era de dar más pata. Porque este Carriqueri era una pinturista, no te pegaba, no era pegador, pero tenía una velocidad de 7000, jugaba muy bien. Lo mismo que Espejo, ese de Bahía, también. Así que han aprendido, más allá de disfrutado del momento, han aprendido porque eran jugadores de primera, de otra categoría. Y el Cacho Jiménez, un pingazo. Y en ese contexto, Rulo Grande era un jugador más o ya, igualmente se destacaba dentro de lo que era el equipo del 60. Sí, se destacaba ya había jugado en Copetona. Copetona que había salido subcampeón, creo. Salió campeón. Salió campeón en la liga. Sí. Salió campeón justo el año que nosotros ganamos el campeonato libre de acá de Dorrego. Nosotros ganamos con todos de acá, el campeonato de la Liga Libre de Dorrego. Y Copetona ganó el campeonato de Tres Arroyos. Claro. Y después empezaron a joder que iban a jugar los dos campeones y qué sé yo. Jugamos en la cancha del Oriente, vino Copetona.
y nos ganó 3-1. Oh. Nos ganó 3-1. Partido áspero. Sí, pero Cosano tenía buenos jugadores. Muchos chicos en el Oriente en esa época, eran en la época de fútbol, 8:30 estábamos en el club, el domingo. A las 8:30 de la mañana estábamos en el club tomando un café, esperando a ver si el que iba a jugar o el que no iba a jugar. Tenías que ir, ¿viste? El Tito Corona fue el que me hizo jugar a mí, entrar. Y sí, hasta que jugué unos partidos, pues ya me afiancé, ¿viste? Y después, bueno, sí, ya quedé. Ya en el 59 yo ya era titular en la reserva. Pero que era feo porque incluso, aparte de todos los jugadores que venían a jugar, que eran los 11 jugadores de afuera, te traían 5 o 6 más de refuerzo. Entonces era muy difícil, ¿viste? Y había pocos de Oriente. Y al banco de suplente para primera no iba nadie. Porque iban todos los que traían de afuera, ¿viste? Metían todo eso. Bueno, pero yo contento que ya jugaban reserva, ¿viste? Y el Oriente sí, ya se estaba preparando, ya habían cambiado, ya la comisión, ¿viste? Ya en esa época ya sembraban campo, ¿viste? Para juntar, para los jugadores. El presidente era Larsen. Era don Juan Larsen, el presidente. Y después, ¿viste? Había todo chacarero prácticamente, ¿viste? Y gente de acá que también pudiente que lo colaboraba con ellos. Incluso chacareros que eran los que sembraban los campos, ¿viste? Que te arrendaban 300 hectáreas o 400 y todos colaboraban, ¿viste? Todos llevaban una herramienta, el otro llevaba otra, el otro sembraba, el otro cosechaba, y eso era... Era como pule de siembra, pero para el fútbol. En el 60, el equipo del Oriente jugaba Julio Cosi, lo tenía al Vasco Carriquiri y Espejo. Después estaba Cacho Jiménez, Bramajo y D'Angelo. D'Angelo era un jugador espectacular. Venía de Banfield, de número 6 jugaba. Que él y Julio Cosi después al año siguiente se fueron a Colombia a jugar. Por eso que le decían la Colombia chica acá, ¿viste? Y después en la delantera jugaba Yacuzzi, jugaba Rulo Grande, Rulo fue el único jugador de Oriente que jugó A ese nivel, digamos. A ese nivel y jugó siempre. Siempre, de que empezó en la Liga de Desarrollo y hasta que terminado todo, salió campeón y jugó como hasta el 63, por ahí jugó. Y después de centrofútbol había un centrofútbol, un paraguayo. Y después de 10 jugaba un tal Romero, que también era de Buenos Aires, que lo traía, y otro que era de Boca, era el que jugaba de buen izquierdo, era Sayago también. Bueno, pero un jugador... ¿De Boca de Buenos Aires? Boca de Buenos Aires. ¿Todos jugadores que habían militado en Buenos Aires? Sí, Cacho Jiménez, calcula, Cacho Jiménez jugaba en la selección y era capitán de la selección, hacía 2 años atrás de venir acá. Julio Cosi era titular en Independiente. Acabamos de oír a algunos jugadores del Oriente que estuvieron muy cerca del plantel de primera, conformado por verdaderas estrellas de Buenos Aires. ¿Y qué tal si profundizamos un poco más sobre estos grandes jugadores que en su paso por Oriente se enamoraron de nuestro pueblo, como Cacho Jiménez, como Julio Cosi, entre otros? A pesar de su grandeza, a pesar de vivir lejos, volvieron en varias ocasiones a Oriente. Empecemos escuchando a Juan Carlos Cacho Jiménez, quien, como dijimos, había salido campeón en Racing, jugó en Huracán de Parque Patricios, fue capitán de la selección argentina en el Sudamericano que ganó en 1957 y jugó en el Oriente en 1960 y en 1961, donde además de jugador también era técnico. La importante gente de Oriente, que lamentablemente muchos de aquellos que nos apoyaron fundamentalmente por cuestión de edad y por los designios de la vida, no los tenemos hoy con nosotros. Quizá mucha gente que está acá
no nos haya visto con los pantalones cortos. Y algunos sí nos recuerden. Pero han tenido ustedes gente maravillosa, que como les vuelvo a decir, no pueden estar esta noche con nosotros, nos han dejado. Los tenemos muy presentes. Vida, siempre lo dije, en este momento hablo en forma personal. He tenido muchas satisfacciones deportivas, muchas. Fui campeón sudamericano, fui campeón profesional con Racing en varias oportunidades y fui campeón con un equipo, Oriente, de la Liga de Tres Arroyos. Les puedo asegurar de que siempre en mi mente ha quedado presente ese maravilloso torneo del año 60. Aparte de lo que uno ha vivido, convivido con ustedes, fue inolvidable esa noche en donde todo el pueblo de Oriente se unió con nosotros para festejar un campeonato. Además de Juan Carlos Cacho Jiménez, en el Oriente jugaba un tal Julio Cosi, uno de los mejores arqueros de la historia argentina. Jugando muchos años en Primera con Platense, tricampeón en Millonarios de Colombia, jugó en Independiente, en Banfield y su último paso por el fútbol fue en el Oriente Fútbol Club, equipo donde se retiró campeón y dejó un gran recuerdo. Como otros exjugadores, el gran Julio Cosi volvió seguido a Oriente para diversos eventos del club e incluso llegó a estar presente el día que el Oriente se consagró campeón en noviembre de 1990. Como vemos aquí, cuando al finalizar el partido, ante la atenta mirada de Horacio Cadur y de Pocho San Vicente, saludaba al recordado Chicho Campos, otro arquero notable, titular del último equipo campeón del Oriente Fútbol Club. Pero más allá de la imagen, les propongo escuchar un extracto de una nota realizada a Cosi en el año 2005, hablando con humildad de sus cualidades como arquero. Que tanta gente de distintos equipos, de distintos ambientes del fútbol opine lo mismo. Bueno, ¿sabés la plata que me costó eso? Y familiares. Y familiares también. Bueno, esas son cosas de que el público tiene que decir lo que fue uno, no uno decir lo que fue. ¿Cuál es el estilo de Julio Cosi adentro de un campo de juego? Que todo el mundo decía, vos lo tenés que haber visto jugar, era distinto a todos. ¿Cuál es ese estilo que es tan difícil de imaginar? Bueno, lo principal de todo es estar tranquilo, seguir la jugada atento. Yo tenía que nombraba a mis compañeros, le gritaba tomar a la izquierda, a la derecha, cuidado que que entra. Todo. Ordenaba todo. Ordenaba de atrás, ordenaba todo. Le sacaba trabajo a Capalvo entonces, que estaba de dos y tenía que ordenar, usted le pegaba el grito de antes. Sí, bueno, como Capalvo, como los demás jugadores, ¿no? Que jugaban en cualquier puesto de la defensa. Esto de arquero es muy ingrato. Porque vos podés sacar una pelota extraordinaria, un gol, una pelota de gol y después te hacen un gol tonto y la gente se olvida de lo que sacaste y se acuerda el gol que te hicieron. Así que el puesto de arquero es muy, muy ingrato. Seguramente hay muchos jugadores de esa época para destacar, pero bueno, el filtro del tiempo nos dificulta la tarea de contar más historias sobre esa linda época. Igualmente, en el próximo bloque sí tenemos una muy rica anécdota contada por un jugador de Oriente que pudo jugar con muchos de los campeones del Oriente de 1960. Thinking about the way I was, did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all.
Acabamos de hablar del Oriente campeón del 60. Dijimos que Rulo Grande fue el único jugador del Oriente que participaba en ese gran equipo formado en su mayoría por jugadores de Capital Federal o de La Plata. Dijimos también que Osmar Martínez era el suplente del gran Julio Cosi, que en el fútbol grande en total pudo atajar medio tiempo, pero también en épocas del fútbol grande hubo un joven zaguero del Oriente al que se le cumplió el sueño del pibe, cuando pudo jugar un partido de titular con esos grandes jugadores. Y yo, viste, la primera fue el día fue en el 61, porque en el 61 volvieron, algunos jugadores volvieron, viste, porque siguió en la Liga de Desarrollo, entonces había muchos equipos de gran nivel, como Huracán de Desarrollo, Independiente San Cayetano, que jugaban todos esos equipos, Independencia de Chávez, y toda equipos de mucha potencia. Y el Oriente sigue otro año más con el fútbol. Lo único que faltaba Julio Cosi y D'Angelo, y se habían ido. En el 61, que viene un tal Fernández, de arquero, y después Eduardo Villar, que era un jugador de Quequén, que había salido, lo trae el Oriente. Y lo pone, fue en el medio campo y de 10, ¿viste? Ahí en el año 61. Y después todos los otros eran todos lo mismo, Espejo y eso. Así que en el 61 también hizo una gran campaña el Oriente. Y el Oriente también sí, hizo una gran campaña. Y en el año 61, ese que todavía fue el último año, yo tengo la gran suerte, que le agradezco a Dios toda la vida, haber tenido esa oportunidad. Y venía a jugar Nacional acá. Entonces, bueno, como siempre, íbamos a la mañana temprano, y nos sentábamos ahí esperando a ver qué pasaba. ¿Quién era convocado? Claro, quién estaba. Y entonces, tipo 10:30 más o menos, ya lo vimos, yo ya sabía más o menos que. Y entonces viene Cacho Jiménez y me pone la mano en la espalda, ¿viste? Y me dice, negro, andate a tu casa ahora, se almorzá livianito, se recostate un poco, se tranquilo, y venite a las 3 que vas a jugar en primera. ¿Qué? Jugar en primera. Cuando digo jugar en primera, la cara que te da. La alegría, ¿viste? Y me agarró una cosa de loco. No podía creer. Porque él me había visto, después me dijo, yo te puse porque te vi jugar, el partido anterior lo habíamos jugado en la cancha de Quequén y Oriente. Y en esa época la reserva era como si fuera la primera, ¿viste? La hinchada estaba. Ahí sí había muchos de Oriente. Sí, claro. Claro. Y las leoneras, ¿viste? Del Oriente y las leoneras que le decían a la de Quequén, las leoneras, se gritaban, que Dios valiera. Y dice, yo te vi jugar el domingo y jugaste muy bien. Y hoy jugá como jugaste el domingo. Bueno. ¿Cacho Jiménez era jugador o era técnico? Era jugador. Pero tenía peso, digamos. Sí, él era diagramado todos los partidos, él, ¿viste? Ese era lo manejaba todo él. ¿En el 60 también era como el técnico él? Y él sí, también. Bueno, ¿y qué? Me fui a mi casa, ¿viste? ¿Llegaste a tu casa? ¿Qué te decían tus padres? Llego a mi casa, ¿viste cómo era antes? ¿Viste? El sábado, el domingo, dice, sí, tallarines, ñoquis, todo eso, ¿viste? Se juntaba la familia, porque estábamos todos los hermanos, hecho, y mi vieja siempre, llegué allá a mi casa, ¿viste? Había una fuente de ñoquis, yo soy como esto, Dios me libre, me muero. Así que le digo a mamá, ¿viste? No voy a comer. ¿Por qué? ¿Cómo no voy a comer? No, digo, porque tuve que jugar primero y tengo que comer livianito. ¿Sí? Bueno, pará, que te preparo algo. Dice, me preparo una lechuga, un puré. Y bueno, y me fui a recostar, ¿viste? ¿Qué? Nada, lo único que pensaba en el partido, que iba a jugar. Y me voy al Cloriente, y aquí al Cloriente, se cachó bonita al Cloriente, porque los jugadores en esa época, los jugadores del Oriente, se cambiaban. No se cambiaba en la cancha como nosotros, como los reservas. Ellos se cambiaban en la pensión. Y la pensión es donde está frente al lo que era de Abel Hernandorén en esa época. Lo que era el Marzú. Ahí era la pensión. Y ahí se cambiaban ellos, ¿viste? Ahí venían los jugadores de afuera y se quedaban a dormir el fin de semana o toda la semana. Claro, no, el fin de semana. No, ellos se volvían el domingo a la noche y se volvían de vuelta. Y entonces llego ahí y fuimos a la pensión ahí, abrimos la puerta, entramos. Estaban, viste, en las camas, y uno tiraba acá, el otro tiraba allá, joda, viste, los jugadores. Entra Cacho Jiménez y dice, bueno, buenas tardes muchachos, ¿qué tal? Bien, bueno, buenas tardes. Y dice, no viene Espejo hoy.
Y bueno, dice, el Vasco Carriquiri era terrible, ¿viste? Dice, bueno, no importa, jugamos con 10. No, ¿cómo vamos a jugar con 10? Sí, jugamos con 10, dice. Yo temblaba. Ya te estaban mirando toda vos. Porque no teníamos roce nosotros con los jugadores de primera tampoco. ¿viste? Ni se trataban, ni se hablaban. No, porque ellos venían y jugaban, ¿viste? Como no estábamos en los vestuarios, después cuando terminaban iban al club, se sentaban en una mesa, lo atendían ahí, ¿viste? Y nosotros los de tercera siempre estábamos. Entonces dice, no, jugamos con 10 igual, dice el Vasco Riquelme. Y yo no sé qué está, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y cuánto tiene este? Tanto. Y ellos eran jugadores en esa época, jugadores de 30 y tantos años, ¿viste? ¿Y vos tenías? Y yo tenía 18. Entonces, no, yo me voy, decía uno, yo me voy, decía el otro. Y se empezaron a parar, ¿viste? Y por allá viene uno con una manta, ¿viste? Y me agarró de atrás y me tapó con la manta, y me pegó una manteada ahí adentro. La famosa manteada. Entrar en ese partido ha sido hermoso, ¿no? Ese recibimiento la hinchada. En tu pueblo, de primera. Y jugar con esos monstruos, porque eran unos monstruos, como jugaban. Y el recibimiento de la gente, ¿viste? ¡Qué cosa linda! No me olvido nunca más. Así que fue muy bueno. Entonces, cuando fuimos ahí a la pensión, después que pasó todo esto conmigo, empezó con el pizarrón, Cacho, te hacía la jugada, como tenía, bueno, me llamó aparte a mí, me dice, mira, mi negro, no te desesperés, vos esperá que él toque la pelota, vos tirate al piso, sacásela y después salís jugando como vos sabés. No tengas ningún problema si llegás a perder una pelota, que nosotros te vamos a estar respaldando, todo. Una barbaridad. Y bueno, así fue. Y terminé el primer tiempo, 2-0 iba ganando el Oriente. Bueno, yo digo... Qué bueno, tranquilo. Está claro, ya calculo, digo yo que bien. Y quedé. Jugué todo el partido. Jugué todo el partido contra Argentina. Eso fue lo... Ya está disponible el sistema online de tasas municipales. Ingresá a www.tasas.dorrego.gov.ar y allí podrás seleccionar la tasa, ingresar la identificación de la misma y en el botón Consultar podrás optar por ver o descargar la tasa o bien adherir para recibirla por correo electrónico. Sistema online de tasas. Municipalidad de Coronel Dorrego. Empezamos a cruzar el último bloque de este programa con muchas historias lindas del Oriente, charlando con otro defensor, compañero de Néstor Alberdi en la saga central muchos años, al que el querido Negro mencionó como uno de los jugadores que lo hizo subir a la tercera cuando recién se iniciaba. Se trata de Tito Guerane, quien además de haber sido uno de los jugadores que ganó el campeonato de segunda en forma invicta y ascender en 1956 con el Oriente, fue el jugador que más partidos jugó en el club, donde participó entre 1956 y 1975, cuando los equipos de Oriente decidieron dejar de jugar por unos años. Otro día me dijeron que me habían comentado que decía que fue el jugador de Oriente que vistió más veces la camiseta del club, que ¿sí? jugó más partidos que el otro. ¿Sí? Claro, yo empecé a jugar con los 14 años. ¿Con 14? Sí, y hasta que no se terminó hace, qué sé yo, cuando se terminó el fútbol, que empezó otra vez, hizo liga libre, comercial y todo eso, sigue jugando siempre jugaba, en tercera, en primera, siempre estaba jugando, así que partidos tengo
Hasta el 79 que me vine acá, ya se dejó de jugar, porque se jugaban partidos comerciales, claro. Ya no entraban en la liga, pero mientras estuve en la liga siempre estuve jugando, claro. Nunca dejé de jugar, ¿no? Así que, un montón de partidos. Sí, el fútbol es mi pasión, llegué acá y acá me inserté en los campeonatos de veterano y todo, así que claro. Seguí jugando hasta que... eran todos importantes, ¿no? Y lo más importante, lo más bravo era cuando contra Quequén. Claro. El gran enemigo. La clásica. El clásico. Ahí sí nos teníamos que preparar bien todo. Los otros partidos no los jugamos todos como si fueran, tanto de local como de visitante, no sé, un partido más que había que jugar bien, pero salir de lo normal para prepararse y concientizarse uno de lo que era el partido era contra Quequén. Claro. Y cualquiera de las dos canchas que se jugara, local o visitante. No, y siempre hemos andado bien, sí. He hecho muchos amigos de Quequén. A Oriente siempre lo llevo en el corazón, al club como todo el pueblo, ¿no? De todos los amigos. Así que yo si no puedo asistir, por lo menos un gran abrazo. Que siempre estoy con ellos, lo recuerdo, son los colores más queridos, los azules, como lo decían en el diario cuando lo nombraban. Y fue un orgullo vestir esa camiseta, la verdad. De esta forma terminamos de cruzar el puente de hoy con un capítulo más de la rica historia del Oriente Fútbol Club, escuchando voces y recuerdos de muchos de sus grandes jugadores de las décadas del 50 y del 60. A solo un par de semanas del cumpleaños 90, les prometo en los próximos capítulos más historias de jugadores de épocas tal vez más cercanas, de dirigentes históricos y de otros deportes y actividades que se desarrollaron en el Oriente Fútbol Club. Chau, gracias por su compañía. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. El Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego informa que a través de la ordenanza número 3978/20 se permite la instalación de la empresa SF Balanceado Sociedad Anónima en el sector industrial destinada a la construcción y explotación de una planta de alimentos balanceados. Pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor. Fugas porque es hermosa